Estamos hoy una vez más en la Z, en esta cabina, privilegiados con la visita, en este caso de una servidora pública, una mujer que se ha preparado para dar lo mejor de sí en las distintas agencias donde le ha tocado participar en la vida pública. Hablamos de Miosotis Rivas Peña, economista, y quien dirige es la directora general de la Oficina Nacional de Estadística. Para los que nos gusta todos los temas relacionados a los números y la importancia que implica cómo en la toma de decisiones lo mejor es tener información, pero a su vez la información, quién la levanta, quién de alguna manera pues la organiza, la presenta, y más en un momento en que por cumplimiento de la norma, ¿verdad?, de cada década tener un censo, pues ahora tenemos que hablar ciertamente de este anuncio, de este intento de volver a hacer con una contabilidad de cuántos somos, para partir de ahí saber lo que necesitamos y cuáles son nuestras aspiraciones y proyecciones como pueblo. Bienvenida a Miosotis, a este gobierno de la mañana, gobierno de la Z. Esperamos que te sientas como en casa y que el pueblo dominicano pueda entender más los objetivos y la metodología que va a tener esta intervención casa por casa, hogar por hogar en la República Dominicana. Buenos días. Muy buenos días, muchísimas gracias. Bueno, José Luis y a todo el equipo, y aunque tú dices que me sienta en casa, estar en esta cabina, que yo sé que hoy en día es prestada, pero yo me siento como en casa porque desde hace mucho tiempo. Había venido Fidelity. No, a ver, al matutino alternativo. Con Carmen Inverri. Años y años y años. Mi hijo chiquito de 3 años venía aquí y se sentaba en los controles. Y ya tiene 18, imagínate tú. Entonces, aquí es estar realmente como en casa. Muchísimas gracias. Y bueno, dispuesta a conversar con ustedes sobre este importante, ¿verdad?, reto que la vida me ha puesto por delante, que es la realización del 10º Censo Nacional de Población y Vivienda. Bien, bueno, Miosotis, para nosotros como equipo Gobierno de la Mañana nos sentimos honrados de recibirte. Sabemos que tú traes información sumamente fundamental para el país. Información sobre lo que va a ser el censo 2023, ¿verdad? 2022. El 23 de noviembre. Exactamente. Bueno, entonces tenemos un atraso ahí de 2 años, más o menos. Debió de realizarse un censo en el 2020. Parece ser que no le hemos dado mucha importancia aquí en el país a eso, porque saber cuántos somos, para, como decía José Luis, entender hacia dónde debemos dirigir los recursos, a quienes debemos impactar principalmente, bueno, pues yo creo que eso es sumamente importante, pero ya estamos encima del censo. ¿Cuál sería el alcance del censo? ¿Hacia dónde nos dirigimos? ¿Qué pretendemos básicamente determinar? Sí, bueno, muchísimas gracias, Rosendo. Mira, el censo, los censos que realizamos en la República Dominicana, ¿verdad?, eso de población y vivienda, cada 10 años, desde el 1920, estamos abocados haciendo censos en el país con diferentes temáticas, y específicamente, si uno quiere. El primero fue la intervención norteamericana, atención. La intervención norteamericana, así es. Si uno quiere como decirlo fácil, que la gente lo entienda, los censos lo que buscan es un conteo de la población caracterizándola, ¿verdad? Y en el caso nuestro, que también es la vivienda, entonces se caracteriza la vivienda, y en donde entonces eso nos va a permitir luego, a partir de la información que se levante con el jefe o la jefa del hogar, muchos datos que luego cruzados, trabajados, las diferentes bases de datos, ligados con también otras bases de datos interoperados, pues pueden dar información sobre temas muy importantes para la toma de decisiones a nivel de política pública, de salud, de educación, ambiental también. Y conocer, sobre todo hay un tema importante que es la proyección de la población, la proyección de políticas públicas alrededor de los tiempos, repartir recursos, porque en el caso de los ayuntamientos reciben los recursos en base a la población que atienden. Entonces, miren ustedes cuál es la presión de muchas, ¿verdad?, de todos los ayuntamientos que están recibiendo hoy recursos con la población del 2010, ¿verdad? Y entonces eso es lo que significa en materia de la gestión municipal que puede realizarse para este proceso. Miosotis, saludo Miosotis, encantadísima de tenerte aquí. Yo conozco el valor de las estadísticas, el valor en la planificación, en la ejecución y la revisión de los planes. Mirando lo que ustedes han publicado, que se acercaron más de 233,000
personas que se registraron para trabajar como empadronadores, supervisores, encargados de polígono y demás, y en el tema también de la tecnología. Me llama la atención que 70 y pico % fueron mujeres, 73% correspondió a mujeres y 27 a hombres, que creo que eso es muy importante. La primera parte de mi pregunta es ¿a qué tú crees que obedece eso? Y lo otro es ¿en qué nivel de desarrollo están las estadísticas en el pensamiento de las políticas públicas? A ver si llegamos a después conectar la alimentación de esos datos de censo, que son pura estadística, con otras informaciones que se puedan levantar a través de las instituciones públicas como registro administrativo y demás. Sí, mira, bueno, las cifras es como un hecho fehaciente de lo que la literatura en materia de análisis de género te dice, y es las altas tasas de desempleo siempre normalmente son en mujeres, ¿verdad? Y luego de una pandemia que golpeó bastante a las mujeres en el tema del desplazamiento del mercado laboral, la incorporación de las mujeres al mercado laboral depende mucho de la carga de cuidados que tienen en los hogares, ¿verdad? Entonces, una actividad como esta, que es temporal, que te va a permitir hacer casi que en un mes, alrededor para un empadronador de tu 25,000 pesos, pues resulta atractivo porque no tienes que dejar por tanto tiempo, si tienes hijos o personas adultas que tienes en tu casa, pues entras y sales, ¿verdad?, en una actividad temporera, y eso es lo que te está reflejando, ¿no? Entonces es preocupante también, ¿verdad?, que masivamente las mujeres, porque uno dice, ay, qué chulo las mujeres masivamente, no, te está dando una lectura de cómo está el mercado laboral para ellas y entonces hay unos obstáculos que hay para ingresar. Y luego, en el caso, ¿verdad?, obviamente, que tú dices del desarrollo de la cultura estadística, esto que decimos, hasta qué punto utilizamos todo lo que tenemos, y hablaba antes de entrar a la entrevista. Mira, cuando yo llegué a la ONE, yo dije, un día que sí, ¿verdad?, yo bañando, me dije, wow, pero yo estoy en una institución que tiene una mina de datos, o sea, que es como que cuando tú vas a uno de esos sitios de comida rápida que hay piscinas de pelota, y que cuando tú entras a una persona que le guste los datos y tú la entras ahí, es una piscina de pelota, o sea, ahí hay un montón de datos, ¿verdad? Pero que lamentablemente la forma en cómo se disponen para que la población acceda a ella no es la factible. Entonces es muy difícil que tú, para buscar un dato, me comentaban, embarazo a un adolescente, eso tienes que meterte a saber redactar, a saber SPSS o no sé qué cuánto, a leer el cuadro, y no hay una forma más amigable para aquel que nada más quiere ver datos. En otros países están todo en PDF. Sí. O de una forma, mira, nosotros ahora mismo con las redes sociales, o sea, estamos infografía, o sea, hay muchas cosas de visualización de datos ahora. El Banco Mundial con sus gráficos. Claro. En ese orden, sí, de los registros administrativos, como conversábamos antes de comenzar el programa, quisiéramos saber si existe algún tipo de limitación, dificultad en el marco normativo para ustedes poder obtener la data oficial de las fuentes que corresponden, que son los ministerios, las direcciones generales y demás, para poder manejar esa data ustedes y desagregarla y explicarla. Sí, y yo creo que eso va también de la mano con la pregunta que hace Susana, porque nosotros tenemos una ley de estadística, ¿verdad?, concebida en los años 50, ¿no?, bajo una dictadura trujillista, que sabemos bien claramente qué pensaba de la información, ¿verdad? O sea, no se ve y todavía no había esa visión de ver la información, las estadísticas oficiales como un bien público, ¿verdad?, que tiene que estar acceso a todo el mundo, no solamente para que el gobierno realice políticas públicas, sino también para el hecho de que se haga ejercicio ciudadano, ¿verdad?, y que yo pueda, a partir de los datos que encuentro, o sea, a nivel de una organización, una empresa, tomar decisiones, o sea, y eso, entonces, este marco normativo limita mucho esa interoperabilidad que debe existir, y el tema rector que la Oficina Nacional de Estadística debe jugar en la producción del dato, ¿verdad? Porque producir un dato de calidad no es simplemente que yo tenga el registro, sino que se tengan, ¿verdad?, una serie de normas, de metodologías para el levantamiento de ese dato, para el registro del dato,
y pues ahora lo hacemos con aquellas instituciones que lo quieran hacer, que están dispuestas a hacerlo. Te hice la pregunta porque conseguí una sentencia por eso, por una solicitud que nos hizo la Dirección de Estadística de Registro Administrativo, el Ministerio de Energía y Minas, con relación a las solicitudes, y el Tribunal Administrativo ordenó la entrega de esos datos. Entonces, por eso te decía que había ese precedente. Sí. Pero aún cuando te puedan entregar los datos, el tema es de que mira, que espera, como muchas instituciones, y eso en un proceso, cada institución tiene tal vez levantar una parte del proceso. Entonces, si el proceso no se llama igual, la variable no se llama igual en todo el proceso, tú al final no puedes juntarlo, porque es que no hay forma de tú saber el proceso completo, sino parcelado, ¿no? Y eso también limita mucho la información. A mí me gustaría saber cuáles son los ítems que va a contener ese formulario de levantamiento de información, es decir, cuando ¿cómo le llaman? Encuestador. Empadronador o empadronadora, sí. Ajá, cuando el empadronador llega a tu casa y toca la puerta y se identifica, ¿cuáles son esas informaciones que tiene que dar la persona que van a empadronar? Sí, mira, nosotros tenemos una boleta que ya está a la disposición del público desde el día 10 de octubre, la pusimos para que la gente comience ya a conocerla y a saber. Está compuesta por 6 secciones. La primera sección es sobre ubicación geográfica, y ahí vamos a tener información que luego nos va a permitir unir la data estadística con la data geográfica. Exacto. Y poder geolocalizar mejor en dónde están las problemáticas para buscarle ubicación de una vez. Luego hay una parte que es de caracterizar la vivienda. Recordemos que es un censo de población y de vivienda. Y luego hay una serie de preguntas en la sección 3 que van a la caracterización del hogar, luego el listado de las personas y la caracterización de las personas que viven en el hogar. Muy importante saber que cuando la persona llega, ¿verdad? Y como tú bien decías, identificada con una gorra, un chaleco, un código QR que vas a poder, ¿verdad? También si tienes un teléfono inteligente, o llamar al asterisco 462 para saber sobre esta persona, tiene que entregarte tu cédula si así tú se la solicita. Es importante saber que nosotros estamos con un censo de derecho, ¿verdad? Y ese censo de derecho tiene que responderlo una persona jefa o jefe del hogar o de 15 años y más, que conozca toda la información de las personas que habitan en el hogar, ¿verdad? Y tomando en cuenta que el hogar es una definición de personas que comparten conjuntamente un espacio, pero que te comparten presupuesto y tal, que no es un censo de familia, como mucha gente a veces piensa, porque en una vivienda puede existir más de un hogar, o un hogar puede ser una persona sola también. O sea, entonces eso es importante que se conozca. Miosotti, saludar tus dotes de comunicadora y tus contenidos bastante firmes. Muchísimas gracias. Cuando se anunció que venías para acá, mucha gente en las redes sociales me escribió y me decía, pero bueno, 3.600 millones de pesos para este censo, poco más, poco menos, pero aquí se sabe cuántos haitianos hay regados, aquí se sabe que tal vivienda está deteriorada, aquí se sabe cuáles son las problemáticas porque la comunidad la vive. ¿Es necesario un censo efectivamente? Sí, siempre es necesaria tener información estadística, ¿verdad? O sea, porque, a ver, el censo, lo que es ahora mismo, es el instrumento para la operación estadística más idónea que tenemos para confirmar esos datos, ¿verdad? Porque podemos saber, yo te decía, y tú puedes saber específicamente. A veces hay condiciones de vivienda que tú las ves bien por fuera, pero sin embargo tú no sabes si el sanitario a dónde que deposita las aguas, ¿verdad? O tú no sabes de dónde la gente toma el agua para beber, ¿verdad? Y nosotros en Dominicana somos expertos en eso, ¿verdad? En maquillar hacia afuera para que adentro nadie nos vea cómo estamos. Entonces, yo creo que hay un tema que tiene que ver con cambiar las condiciones de vida social, ambiental, institucional de quienes vivimos aquí en este país. Y el censo no es un tema para ir a contar extranjeros. Ese no es como porque todo el mundo, o sea, al final es una de las formas en que podemos captar población extranjera, porque se levanta el tema de la migración, tanto interna como externa, ¿verdad? Y la emigración y la inmigración. Y sobre todo también porque luego existen otros instrumentos más especializados, como la encuesta nacional de inmigrantes, en donde podemos comenzar a trabajar sobre esa población en particular. Felipe, adelante. Sí, hay un tema, porque todo este proceso ha recibido mucha crítica de muchos sectores. ¿Y cuál va a ser el mecanismo para determinar entonces esa población de migrantes que hay acá en la República Dominicana? La plataforma contempla eso, porque estamos hablando de un censo de población y familia.
Y vivienda. Entonces se supone que si yo vivo aquí, soy de Burundi, usted tiene que establecer que yo vivo en Burundi, independientemente de la identificación que pudiera tener o no tener, porque estamos hablando no de nombres, sino de datos estadísticos. Entonces me gustaría saber si dentro de la plataforma que ustedes tienen se contemplan determinar en esos hogares la cantidad de personas que viven en la República Dominicana y cuál es su estatus, si están en condiciones legales o en condición de ilegalidad, o en su defecto simplemente decir son extranjeros y la mayor población que hay en la República Dominicana es haitiano, es americano o es venezolano, para poner un ejemplo. Mira, yo creo que lo primero que quiero decir para responder a tu pregunta, Felipe, es que es importante que se sepa que, llegar a una pregunta no es algo que la Oficina Nacional de Estadística salió por ahí y dijo, mira qué bonito, hoy me voy a levantar y voy a pensar que esta pregunta es interesante y la voy a incluir como una pregunta. O sea, una pregunta es una construcción, y una construcción primeramente colectiva a nivel internacional de los diferentes institutos nacionales de estadística, y en donde hemos convenido hace muchos años, porque este no es un tema que se aborda ahora mismo en este censo, eso siempre se ha abordado, ¿verdad? Es que la migración es un tema muy importante porque incide en la población, que es uno de los principales conteos que tú vas a hacer, ¿verdad? Y la migración está considerada dentro de la demografía, que es una ciencia, ¿verdad? Está considerada como uno de los elementos importantes que incide en el tamaño de la población. Entonces, ¿qué es lo que se ha visto en el censo? Se llevan una serie de preguntas. En el caso de República Dominicana, se hace una aproximación, ¿verdad?, al tema de la migración, tanto interna como externa, a partir de preguntar específicamente, y la voy a leer aquí, o sea, si la persona, ¿dónde residía la madre, ¿verdad?, cuando él o cuando la persona nació, ¿verdad? Y dentro de esa, ¿dónde residía? Si la gente dice residía en otro país o residía en otro municipio, ¿verdad? Cuando reside en otro municipio te ayuda a ver lo de la migración interna. Y si te dice vivía en otro país, te ayuda a determinar por también temas estadísticos. O sea, es importante ver que no es un conteo, no, yo no voy a contar todo el que dijo que vivía aquí, fulano, no, todo el que dijo que vivía en tal país, sino que luego eso también se va a una serie de, otra vez de metodologías. Eso se marca dentro de una pregunta general, porque por ejemplo, si yo vivía en San Juan de la Maguana e inmigro acá, se supone que esa pregunta también tiene que aplicar a dominicanos y extranjeros para que ustedes puedan. No, por eso te digo, si es en un país. O sea, es una pregunta general, no tiene nada que ver con. No, porque en el censo no va a preguntar especificidades. En República Dominicana sí hubo un momento, en el censo de 1981, que sí preguntó sobre nacionalidad, específicamente si era dominicana o era haitiana, en el 1981. Pero ahora no es un censo de nacionalidad, nosotros vamos, es un censo de residente habitual, que es una persona que tiene 6 meses o más residiendo en la República Dominicana. Entonces, ya esa persona, como tú decías, el tema de Burundi, no piensa qué hacer, no se piensa, si se va mañana para Burundi, pues ya no es un residente habitual, pero si tiene intenciones de permanecer 6 meses o más en el país, entonces sí ya se considera un residente habitual y hay que contarlo, o sea, hay que empadronarlo dentro del proceso de, ¿verdad?, que tenemos, porque tú vas a tener turistas, los turistas tú no lo vas a empadronar porque no tienen. No, o sea, que aquí la mayoría de la gente que está en la terrena y en esa zona son turistas y están aquí como turistas. Residente, no, te estoy diciendo residente habitual. Si es residente habitual, si tiene una vivienda, si reside en un hogar, si ese hogar gasta luz, agua, teléfono, ¿verdad?, y tiene permanencia de 6 meses o más, es un residente habitual. Miosotis, mira, me llamó algo la atención, obviamente cuando entrabas, hablabas, le decías a alguien la fecha, que era en este mismo ahora el mes que viene. Y dabas una duración de los días. Repítela al aire, por favor. Del día 10. Son 14 días del día 10 al 23 de noviembre. Eso es importante porque yo recuerdo muy bien la última experiencia del censo y hubo unas cuantas frustraciones. Primero, somos un país muy creativo, para todo hay que hacer un día libre, un feriado no planificado. Recuerdo que esa vez se hizo un feriado no planificado para que la gente estuviera en su casa. Resultado, la playa estaba llena. Llena, sí, así es. Porque somos así, no nos caben los premios Nobel. Sí. Nadie está República Dominicana real, hermano, es que ese somos. Entonces, sí, pero eso no es excusa. No, pero es así, es que somos, la excusa es realidad. Por ejemplo, mira, sobre la pregunta que tú hacías, Khalil, la diferencia entre una calentura y una fiebre es un termómetro. Bueno. Te da un número. Así es. Esa es la diferencia. Pero una realidad. Tú sabes, si el niño tiene 38, le pone un paño con agua, o si tiene 40 hay que arrancar para emergencia. Eso te lo da el diagnóstico. Entonces, Miosotis, esta vez, la difícil gestión de casa por casa, ¿qué cambiaría?
¿Qué aprendizaje tenemos de otros mecanismos, los religiosos que van de casa en casa, los delivery, para poder hacer el trabajo bien y que no se nos queden tantas casas sin el sellito o casas con el sellito que no se abrieron y gente diciéndote en los condominios, a mí no me censaron, aquí no entraron, yo no estaba? ¿Qué pudiera cambiar en la metodología para hacer un levantamiento adecuado y correcto? Sí, bueno, ¿qué cambió? Ya verá, porque ya hemos probado y ya hemos ido a terreno. Yo creo que fue lo primero, la Oficina Nacional de Estadística tiene desde el 2016 planificando el censo, ¿verdad? Y eso es como que importante que se sepa. Sin embargo, esta gestión, que yo entré en agosto del 2020, tomamos una serie de decisiones viendo algunos avances y recomendaciones que se hacían a nivel internacional, viendo la experiencia de otros países. Y una de ellas era que se recomendaba que en la medida de lo posible usar tecnología de la información y el conocimiento en todo el proceso de la gestión del censo, ¿verdad? Y ahí una de las decisiones que se tomaron fue pasar de boleta física a una tableta, un dispositivo móvil que está permitiendo entonces primeramente una geolocalización importante del cuestionario digital que va a estar aquí, ¿verdad? En una que ha sido programado, bueno, o diseñado en un aplicativo que se llama CS Pro, un programa que lo diseñó el Buró de los Estados Unidos de Censos y que entonces te permite, a ver, que ya eso como cuando uno se toma una foto en el Instagram o en el Facebook, ¿verdad? Que uno va a subirla y dice, usted quiere, se la tiró aquí la Z101, la 27 de febrero. Exacto. Entonces ya, si alguien, cuando su supervisor va y le dice, a ver, que era una de las cosas que decían, que se sentaban debajo de una mata de mango a llenar. No, entonces tu supervisor tiene que ver que si es verdad. O sea, a ver, en un hogar, en la misma localización, 20 personas en ese... Ahí tal vez hay algo raro, hay que ir a chequear eso, ¿no? Porque no puede ser que 20 personas en una misma casa, era como para tú cumplir tal vez como una cuota. Y que también nosotros tenemos todo un tema de monitoreo y control que va a estar viendo algunos indicadores sociodemográficos, sobre todo demográficos, que son importantes y que tienen que darte una alerta, o sea, de que en Mao te van a aparecer... Todos son adolescentes, ¿no? O sea, algo raro hay ahí, ¿no? Y todo ese tema de la segmentación. Entonces, eso es importante. Igual el tema del pago, que eso fue un tema que mucha gente recuerda. A mí, yo la primera vez que me tocó ver el presidente para informarle sobre el censo, lo primero que me preguntó, antes de que usted comience, ¿le pagaron a la gente del 2010? ¿Verdad? Porque la gente tiene eso y si yo quisiera hacer un top 10 de las cosas que la gente siempre pregunta, la del pago está en el número 2, ustedes saben cuál es la primera, ¿verdad? La que ya hicieron ustedes mismos. Entonces, eso estamos trabajando, se hizo un aplicativo de captura y es importante, ¿verdad? Este programa que lo escucha tantas personas. Ya tú sabes, yo tengo las redes inundadas de la gente que dice que a mí no me han llamado. Bueno, no lo han llamado porque no hemos comenzado a llamar. Exacto. Primeramente, esa es la primera. O sea, pregunte, comenzaron a llamar. No diga, a mí no me han llamado, esto no sirve, a mí no me han llamado. Entonces, a ver, un momento, o sea, ¿cuál es la pregunta realmente? Para que se tenga buena respuesta. Entonces, nosotros estamos ya sí comenzando a llamar porque el 25 de octubre se inicia el proceso de capacitación y es importante aquí que, a ver, no todo el mundo va a trabajar, son 35,000 plazas. Se inscribieron 233,000 personas, pero nada más necesitamos 35,000 plazas y son aquellas personas que tenían un perfil más o menos, ¿verdad? Más o menos adecuado claro. al proceso y que luego va a un examen. O sea, entonces se sabe que la persona que esos 7 días de capacitación va a un examen y el que saque buena nota, el que va, o sea, el que no saque buena nota, el que no sepa manejar el dispositivo, obviamente no va a pasar. Miosotti, sé que te tienes que ir, sí. Los compañeros quisieran seguir preguntando, solamente atreverme a darte 2 consejos, que te involucres en la evaluación final para que se escojan los mejores, porque ahí hubo el problema pasado. Sí. Y que el control de calidad, la aleatoriedad de confirmación de la calidad de los datos levantados. Te deseo suerte, sé lo importante que significaría esto para planificar a una administración que a lo que más se le ha señalado es la falta de ejecución, de planificación y la improvisación. Mucha suerte de mi parte. Muchísimas gracias. Hay una población dominicana, Miosotti, que vive en el exterior. Y hay casos, por ejemplo, yo tengo 2 hijos que nacieron en Estados Unidos, pero ya están nacionalizados dominicanos, acta de nacimiento, cédula de dominicano, pero viven en Nueva York. ¿Qué va a pasar con ese tipo de que no son población? No son residentes habituales. Por tanto, como no residen aquí, verá, acuérdate que el concepto de residente habitual. Yo no puedo decir cuando vayan a mi casa, bueno, que tú tienes 2 hijos, pero te van a preguntar, ¿residen habitualmente aquí? ¿Qué quiere decir? Te van a decir,
o sea, pasan más de 6 meses en el territorio dominicano, todo, o sea, están aquí ahora mismo. Entonces, no, porque no residen habitualmente. Perfecto. O sea, el tema es lo de la cédula. No hay cédula, no se registran. Sí. Hay una pregunta, mira, y eso es muy importante y fue una decisión que nosotros tomamos viendo la experiencia sobre todo de Chile, Uruguay, que lo están haciendo ahora mismo, ya Colombia lo hace. El solicitar la cédula. ¿Será? ¿Por qué? Porque eso es lo que te va a validar luego el registro administrativo. O sea, nosotros es importante que la gente sepa que nosotros no damos información individual de nadie. Exacto. Hay un secreto estadístico. Pero la cédula te permite hacer un registro, un seguimiento después de una gente, inclusive a lo largo de la vida. O sea, una persona con un NUID, ¿verdad? Que es un número de identidad ahora que le dan a los niños y a las niñas. Cuando tú levantas datos por otro lado, tú puedes cruzar esos datos y saber. Entonces, la cédula no es obligatoria. De hecho, la pregunta... Eso es incompleto. Lo que dice... ¿Cómo así que es incompleto? Claro que sí. ¿Por qué? Bueno, es muy simple porque estamos hablando de un tema de estadística, de planificación para tomar políticas públicas en virtud de una realidad, y si porque no hay cédula hay un asentado humano allí que va a demandar servicios, va a consumir y no lo voy a levantar, eso es incompleto. Pero entonces eso lo estás diciendo tú, eso no lo he dicho yo. Digo que la cédula se pide, si la gente no la quiere dar, porque los censos nunca han levantado la cédula. Entonces, y no hemos dejado de tener la pregunta era, para cerrar ya, la pregunta era que el que no tenga cédula es levantado o no. Sí, pues eso es. No, eso, a lo que Rosendo preguntó, él decía otra cosa. No es mejor preguntarle no, lo que Rosendo preguntaba era los que vivían fuera. No es mejor preguntarle si tiene identidad. Le pregunta si vive aquí o si no vive aquí. Residente habitual en la categoría. Habitual, pero por lo que dijo. Nosotros lo que queremos, nosotros lo que queremos es ir transitando a un tema donde vamos a tener que llegar a mayor cantidad de datos, que es el registro administrativo. Y de la única manera que el registro administrativo se hace una realidad, o sea, todo el que quiere que se invierta menos en un censo, necesita que invertamos más en los registros, y eso pasa por la cédula. Entonces es la forma, es la llave que tú tienes para poder instrumentar todas las estadísticas a través de los registros administrativos. Te ha tocado, cuando arrancó ahora la monarquía romana, el puesto de censor, desde ahí que viene censura, censor, censo. Ese puesto precisamente tenía que contar los súbditos del reino primero, después del imperio. Sí. Y te toca sin dudas convencer, porque aquí hay que educarse. Ha utilizado esta teoría de conspiración, ha habido de todo. Y definitivamente informar es el mejor antídoto ante todo este tipo de cosas. Así que vamos a colaborar como ciudadanos, porque haciendo esta contabilización, este levantamiento, será muchísimo más fácil hacer buenas políticas públicas. Gracias, Miosotis. Muchísimas gracias a ustedes, y bueno, luego vendremos en el primer trimestre a darle los primeros resultados, que es la idea de publicación. Llévatelo, Cundo.